noches, amigas y amigos. Bienvenidos a esta edición de lunes, el lunes 16 17 de febrero del 2020, el programa de Relades TV, la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales. En esta ocasión está con nosotros colegas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero para hablar de un tema muy importante para nosotros, para la sociedad, para nuestro entorno, el impacto social de las matemáticas. Esta materia que ya en el programa anterior habíamos analizado sobre el significado tan importante para los procesos educativos, sociales e institucionales, y ahora vamos a profundizar un poco más con la presencia de otros dos compañeros que son figuras significativas en esta importante facultad de la Universidad Autónoma de Guerrero. Le vamos a dar entonces la bienvenida, no sé si empezamos por la doctora María Esther Magali Méndez Guevara, ¿verdad? Sí. Y si nos hace el favor de presentarnos, de contarnos un poco su trayectoria profesional y claro su experiencia. Sí. Bueno, pues un gusto nuevamente agradecer la invitación que se me ha hecho para compartir el espacio. Yo soy doctora en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CIMBESTAF, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Estudié aquí en la Facultad de Matemáticas, la licenciatura y el posgrado en matemática educativa. Entonces realmente mi especialidad está orientada hacia lo que es los estudios de los problemas que emergen cuando se trata de enseñar matemáticas. Básicamente es eso. Muy bien, doctora, maestro Efraín Marmolejo Vega, que casi no requiere de presentación, pero le agradeceremos que nos exponga brevemente su trayectoria profesional y académica, profesor. Bueno, pues yo soy profesor normalista, profesor egresado de la Normal Superior, y profesor egresado de la licenciatura en Matemática Educativa, y hice la maestría en Matemática Educativa en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico. En el Politécnico. Así es. Muy bien. Y pues en mi cuerpo académico trabajamos la línea de epistemología y didáctica de la matemática. Qué interesante. Pero además, el maestro Efraín Marmolejo ha sido una figura emblemática en nuestra universidad, ha ocupado distintos espacios en la administración pública, en procesos de reforma, y siempre un personaje ya ahora reconocido como profesor emérito en este año, ¿verdad? Que por fin se le hizo justicia. Yo no soy el ya merito. Ahora ya no es, así le denominaban, ¿verdad? Los colegas del sí. Profesor ya merito. Bueno, ahora es el profesor emérito de la Universidad Autónoma de Guerrero, un reconocido, reconocimiento, valga la redundancia, por parte de nuestras instituciones. Está con nosotros también el doctor Juan Carlos Hernández Gómez, quien es coordinador de la maestría en Ciencias Matemáticas y subdirector también de la facultad aquí en Acapulco. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco mucho la invitación. Efectivamente, bueno, mi formación es en matemáticas, soy licenciado en matemáticas, tengo una maestría en ciencias matemáticas y un doctorado en matemáticas también. La maestría y el doctorado por el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, en Guanajuato, y la licenciatura por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi línea de investigación, pues bueno, trabajamos diferentes líneas de investigación. Trabajamos lo que es la biología matemática, que es un área con mucho sentido social, y la teoría de gráficas. Biología matemática. Bueno, ahorita nos explicas en qué claro, consiste ese concepto, creo que es muy interesante. El doctor Octaviano Juárez Romero, quien es miembro de Relades formalmente, él es miembro del cuerpo académico 24, Matemáticas Aplicadas de esta facultad, y pues un profesor muy estimado y muy querido en este espacio. Profesor, bienvenido. Sí, buenas noches, nuevamente estamos aquí en este programa de Relades, con mucho gusto proporcionando información al público en general sobre nuestra disciplina, que es muy importante. De manera personal, yo tengo la licenciatura en actuaría por la UNAM, tengo la maestría en matemáticas aplicadas a la economía por el CIDE y el doctorado en ciencias matemáticas por la Universidad de La Habana, con especialidad en estadística. Nosotros nos dedicamos en la facultad al área de estadística, tanto en la
licenciatura en matemáticas como en la maestría en métodos estadísticos aplicados. Y en general nuestro trabajo es de estadística aplicada. ¿Sí? Muy bien. Eso es. Pues bienvenidos todos, y la doctora. Hoy el tema es el impacto social de la matemática. Desde el trabajo que se hace en esta facultad, hay que decirlo, el trabajo de docencia, de investigación, de extensión, un poco lo que es este programa, de proyectar lo que realizamos como docentes, como colectivos de investigación en nuestra universidad. Y para nosotros es significativo porque es un área en donde todas las pruebas PISA nos colocan en los últimos lugares a nivel de la OCDE. En general, Guerrero está a la saga también en este proceso, pero obviamente hay un trabajo ya de muchos años en esta facultad que ha sido reconocido a través de sus programas que están incorporados en PNPC, sus cuerpos académicos también reconocidos por el PRODE. Muchos de los colegas están en el Sistema Nacional de Investigadores. Este esfuerzo que es sistemático, cómo ha evolucionado y en general cómo entenderíamos este concepto de nuestro tema de hoy sobre este impacto social desde las matemáticas que se hacen en la Universidad Autónoma de Guerrero. No sé quién quiera empezar. Quien guste, vamos, venga. Vamos con el maestro emérito, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Bueno, con el surgimiento mismo de lo que es hoy la Facultad de Matemáticas, surge precisamente de una relación entre, primero en matemática educativa, entre el profesorado de matemáticas de la entidad y nuestra facultad, que fue tomando forma a lo largo de los años, de manera tal de que se ha incidido fundamentalmente en la formación del capital humano dedicado a la educación matemática, con profesores de primaria, secundaria, pre y preparatoria principalmente. Con carreras profesionales, bueno, pues lo que se ha hecho es fungir en el asesoramiento básicamente de los planes y programas de estudio. Lo hemos hecho con facultades como la de ingeniería, como la de biología, en las carreras de ciencias químicas también. En algún momento asesorando esta parte de con el profesorado han predominado programas a manera de diplomados dedicados a la mejora del desempeño académico del profesorado. Se han hecho también la especialidad en metodología de la enseñanza de la matemática. Este programa, como los otros, se ofrecen en las distintas regiones del estado de Guerrero. En las 7 regiones hemos estado, y obviamente en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero. Otro de los programas importantes ha sido el ofrecer una licenciatura y también la maestría en matemática educativa a profesores de bachillerato de todos los subsistemas educativos del estado. Todos ellos participaron, y también fue un programa de atención regional. Ese programa lo denominamos, para los efectos prácticos del convenio con los subsistemas, como laboratorio virtual de ciencias, ¿no? Que de virtual pues no tenía prácticamente más que las simulaciones que hacíamos, pero era presencial y en las regiones de las entidades. Y últimamente efectivamente trabajamos con grupos muy específicos del profesorado. En los eventos estatales que tiene la Secretaría de Educación somos invitados para trabajar en talleres, para trabajar en conferencias, para trabajar en dinámicas diversas con el profesorado de matemáticas. Entonces, fundamentalmente el impacto que se tiene es sobre el capital humano, que son los profesores, y estos a su vez pues sobre los estudiantes. Claro. El único testimonio que tenemos para mostrarlo en términos de cómo es que esto ha llegado a la mejora de la enseñanza de la matemática con estudiantes, pues es precisamente lo que se refiere a estas pruebas de evaluación que aplica la Secretaría. No estuvimos implicados en la prueba última que realizan, sino en la prueba enlace. Y en un seguimiento de 3 años al profesorado y a los grupos de los maestros, la propia Secretaría del Estado de Guerrero pudo constatar, y fue la que nos informó, que había habido una mejora hasta de 20 puntos en los resultados, en el desempeño de los estudiantes en esta prueba, ¿no? Lo cual significa pues que sí, la labor de los profesores es, pero obviamente la magnitud del impacto es pequeña, porque estamos hablando nosotros de miles de profesores y no tenemos el alcance para llegar a ellos. O sea, ha sido de acuerdo a las condicionantes que ha propuesto la Secretaría de Educación,
para que los profesores que asisten aquí también pues reciban un beneficio. En lo que compete a la universidad, el beneficio que les dio fue su licenciatura para todos aquellos que no la tenían terminada y la maestría para quien ya eran licenciados y pudieron obtener el grado. Fueron 90 titulantes de maestría que se tuvieron en ese programa del Colegio de Bachilleres, con ALEP, todo el sistema de los subsistemas tecnológicos, CECIT, CETIC, etcétera, y los profesores se vieron beneficiados en ello. Excelente, ¿no? No, pues muy bien. Doctora, bueno, yo voy a completar un poco sí, la idea la que información. Sí, se nota que somos de la misma área. De la misma línea, vamos. Áreas, sí, Además, sí, compartimos las mismas preocupaciones. Pues correcto. Justo lo que decía el doctor, una de las principales formas visibles que se ve del impacto de la matemática educativa es en el sector educativo. Por ejemplo, con el desarrollo profesional del docente de matemáticas, ya lo mencionaba bien el profesor Efraín. Y un aspecto importante es reconocer que hoy tenemos una maestría en el PNPC, que es la maestría en innovación de la práctica docente de matemáticas, la cual es una maestría profesionalizante. Es uno de los escenarios que se le brindan al profesor para poder innovar su práctica docente. Es el fin. Otro de los escenarios, como ya bien lo mencionaba, son los talleres que actualmente se están trabajando con profesores de Costa Grande, de Costa Chica, por ejemplo en Cruz Grande, aquí en Acapulco con profesores que se reúnen en Prepa 2, hay un convenio con la preparatoria número 2, en donde ellos reúnen a los profesores y nosotros, tanto los del núcleo académico básico como los estudiantes de la maestría, vamos y trabajamos con ellos. Otra forma de impactar al sector social es mediante los proyectos de divulgación científica. Y por ejemplo, en los proyectos de divulgación científica, el cuerpo académico, el cual representa el profesor Efraín, y el cuerpo académico que represento yo, que es el 201, estamos trabajando también en elementos de diseño de actividades matemáticas que permitan acercar a la ciudadanía en general la matemática, a través de juegos, a través de teatros científicos, a través de análisis de experimentos. Esa es otra manera en la que aportamos en ese sentido, y por supuesto la profesionalización, en la formación inicial del profesor de matemáticas. Esos son algunos de los elementos. Muy bien, doctor, para profundizar en este tema del impacto social de las matemáticas. A mí me gustaría hablar acerca de cómo surge esta facultad. Realmente la Facultad de Matemáticas surge como una necesidad social para brindar profesionalización a los profesores que ya están en activo, impartiendo clases en primarias, en secundarias, en bachilleratos, y que no han completado su educación formal. Entonces, como bien lo decía el maestro, la Facultad de Matemáticas se preocupó por darles esa formación, esa profesionalización, y bueno, yo creo que surge como parte de esa necesidad que da la facultad. Ha atendido a lo largo de su historia a varios proyectos que van encaminados hacia ese fin, y actualmente también está trabajando con niños que tienen algún tipo de problemas en matemáticas, y los atiende ahí en las instalaciones de la Facultad de Matemáticas. Están atendiendo niños de primaria y secundaria que presentan alguna dificultad en su materia. Entonces, yo creo que todos los programas educativos van encaminados precisamente a eso, a impactar de alguna manera a nuestra sociedad. Sí. Y lo hacen de diferentes formas. Una de ellas pues es a través de la formación de los recursos humanos. Sabemos que Guerrero es uno de los estados con mayor problemas en matemáticas. Entonces, pues una preocupación de la facultad es que sus egresados puedan tener algún tipo de participación en la solución de esta problemática. Y tan es así que estamos conscientes de esa necesidad, que nuestro nuevo plan de estudios ya contempla dentro de su currícula materias que tienen que ver con la didáctica y con la enseñanza de la matemática. Sean matemáticos básicos, lo que antiguamente se llamaba matemáticos puros, sean del área de estadística, de computación o de educativa. Creemos que todos deben de tener la mínima formación didáctica para la enseñanza de la matemática. Claro, porque seguramente es el campo donde más demanda de egresados hay, ¿verdad? Sí, yo creo que gran parte de nuestros egresados se van a dar clases, son profesores de matemáticas, aunque también es cierto que muchos de ellos hacen posgrados, y algunos de ellos han llegado a tener ya incursión en la investigación, en el área educativa. Ya tenemos ejemplos de egresados nuestros que han
se han formado como doctores en matemática educativa, en matemáticas básicas, en estadística. Entonces, yo creo que es en varias direcciones en las cuales estamos impactando socialmente a Guerrero. Muy bien, pues gracias, doctor. Octaviano. Sí, bueno, para mencionar cómo impacta nuestra área, el área de estadística, sí tendría que explicar un poco lo de la licenciatura en matemáticas. Sí, la licenciatura en matemáticas, el plan actual contempla 4 áreas, aunque ya hay bueno, realmente ya empezó una reformulación del plan de estudios, pero bueno, las 4 áreas son estadística, computación, matemática educativa y matemática básica. Son las 4 áreas. En este nuevo planteamiento que inició ya en este ciclo, se incluyó una 5ª área, que es la de matemáticas aplicadas. De forma particular, el área de estadística, nosotros, el cuerpo académico nuestro, matemática aplicada, tenemos, intervenimos tanto en la licenciatura en el área de estadística como en la maestría. La maestría es maestría en métodos estadísticos aplicados, es nuestra, digamos, incidencia a nivel educativo. Y efectivamente también esto, pues nosotros a través de conocer a nuestros egresados, efectivamente una parte importante se van hacia la docencia, pero sin embargo hay también estudiantes del área estadística que están colocados o bien en la parte de la administración pública y algunos que otros en la iniciativa privada, ¿sí? En el caso de la maestría, de igual forma, también tiene aquí toda una historia, también por cierta necesidad aquí que conoce mucho mejor el maestro Efraín Marmolejo del inicio de la maestría, pero bueno, ya el último plan de estudios que data de 2017, que es un plan de estudios hacia el campo profesional y que está en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Sí, también también tenemos información de nuestros egresados que afortunadamente egresando de la maestría rápidamente se colocan o mejoran sus posiciones. De hecho es una situación que ahorita tenemos de que algunos estudiantes de la primera generación del 2017 concluyen sus estudios y rápido se van a trabajar porque se les termina el financiamiento, entonces a veces tenemos que apurarlos para que terminen las tesis, ¿sí? Sí, entonces eso sí, pero bueno, digamos que el mérito es que rápido se colocan en puestos de trabajo y que es algo que beneficia. Otro campo de incidencia que tenemos es hacia las distintas áreas. Nuestro cuerpo académico, el de matemática aplicada, el número 24, compartimos tanto en Acapulco como en Chilpancingo, ¿sí? Esto, pues prácticamente incidimos a los compañeros de Chilpancingo en el área de la salud, con las compañeras y compañeros de enfermería. Acá en Acapulco, más hacia el área de economía, ¿sí? O sea, tenemos incidencia ahí, caso particular, ahora en la maestría en economía social, ¿sí? Entonces, esto es, y obviamente a la facultad nos llegan estudiantes de posgrado, ya sean de maestría o doctorado, buscando la asesoría, ¿sí? Y nos ha tocado colaborar con esos estudiantes para concluir adecuadamente su investigación. Claro, que es una de las cuestiones que todos los estudiantes de posgrado se enfrentan, sobre todo si eligen desarrollar métodos cuantitativos, y aquí pues tendrán una demanda en la medida que crecen los posgrados del PNPC. Quiero preguntarles algo, sobre todo en el ámbito de la matemática educativa, que es, digamos, uno de los campos más socorridos o más demandados. ¿Qué se ha desarrollado en materia de investigación para mejorar la didáctica de las matemáticas? Que bueno, hay que reconocer, o se reconoce, que es uno de los cuellos de botella para poder mejorar el desempeño de estas pruebas, ¿no?
qué es lo que han innovado, vamos, o que se ha descubierto en este ámbito para poder mejorar estos procesos que siempre está ahí en todos los programas educativos, sobre todo educación básica, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero, lo que identificamos primero es que el problema no son los niños. Claro, claro. Ellos tienen un potencial para aprender extraordinario. Los programas de estudio, desde la primaria hasta la preparatoria misma, están excedidos en los conocimientos que son necesarios para la formación de los niños y desarrollar en él ciertas habilidades matemáticas que les son importantes no solamente para procesar estudios posteriores, sino también para la vida. Entonces, ¿el problema dónde está? El problema está en el profesorado, en el sentido de que las inercias y las tradiciones se imponen para ver a la matemática fundamentalmente como un conjunto de fórmulas y algoritmos que ciertamente tienen aplicaciones infinitas, pero que la manera de cómo las hacen llegar al aula es contraproducente. Los niños no están dispuestos a memorizar, ellos están dispuestos a crear, a sentirse parte del proceso de construcción de conocimiento. Así que entonces, desde hace ya mucho tiempo, en la Facultad de Matemáticas se desarrollan investigaciones orientadas a eso, a la generación de situaciones didácticas que permitan acercar la matemática de manera diferente y reconociendo las limitantes que se tienen en las escuelas y las deficiencias del profesorado. Empezamos porque el profesor admita que él es un factor de cambio fundamental y que si bien es cierto que el sistema educativo obliga al cumplimiento de ciertos estándares de conocimiento que está en los programas y que está en los libros que les acercan, el profesor debe establecer con cierta libertad las formas de cómo él desarrolla su actividad en el aula. Y para esto pues hay una colección ya de temas desarrollados con cierta amplitud. En el caso particular que a mí me ocupa es el del desarrollo de las competencias de argumentar, conjeturar y demostrar, de acuerdo a los determinados niveles, ¿no? Sí, sí, En contraposición a ciertas posturas teóricas acerca de que la demostración no es asequible en la escuela. Nosotros decimos sí, pero debemos hacerla asequible. La demostración es una de las columnas vertebrales de la matemática científica y pues con una suerte de transposición didáctica que hacemos hacerla llegar a la escuela hemos podido lograr que teoremas que son fuertes de la matemática y que finalmente se los proponen a usarlos en la escuela, ni siquiera construirlos, simplemente usa esto, ¿verdad? Este resultado. Hemos logrado con estudiantes y con colegas nuestros la generación de alternativas didácticas que permiten que es posible elaborar primero la conjetura y luego hacer una prueba suave que los estudiantes pueden hacer. Y esto lo hemos visto en la práctica porque lo hemos trabajado con estudiantes. Claro. Y ya cosas más específicas, más especializadas con los chicos que se preparan en la facultad para la Olimpiada de Matemáticas, ¿no? ¿Eso lo hacen como convenio de la universidad? No, es parte de un programa de la Facultad de Matemáticas. En realidad la Olimpiada de Matemáticas es un proyecto de la Sociedad Matemática Mexicana a la que pertenecemos muchos de nosotros. Y desde el año 88 que surge la Olimpiada de Matemáticas en el país, Guerrero ha estado presente, ¿sí? A veces nos ha ido bien, a veces nos va muy mal. Eso iba a preguntar, ¿no? ¿Qué también nos ha ido? Bueno, en la etapa de los inicios, yo diría entre los años 88 y el año 99, nos fueron muy bien. Logramos incluso implicar a jóvenes nuestros a la selección nacional que representó a México ¿dónde fue esa? Pues ya ni me acuerdo, pero fue en Australia, ¿sí? Fue en Australia y tenemos, por ejemplo, el segundo lugar del premio femenino a los estudiantes, pues no lo hemos cacaraqueado, pero es nuestro producto, es una señorita de Iguala, ¿sí? Que hoy está estudiando computación científica en el Politécnico. Ella fue reconocida
en el concurso mundial se hizo mucho de la señorita matemáticas, ¿no? Ah, sí, sí. Pero el segundo lugar lo tuvimos nosotros y fue la Facultad de Matemáticas la que intervino en ello. Y desde entonces ahora estamos capacitando a los jóvenes para seleccionarlos, por ejemplo, para que tengas una idea, ¿no? En la Olimpiada de Educación de Preparatoria, porque hay dos niveles, son los de primaria, secundaria y luego los de preparatoria. La última participación fueron de 5,000 jóvenes en el estado y de ahí se fue acotando la selección para tener a 6 que representaran a Guerrero. En la otra olimpiada, que también es muy grande, la de primaria y secundaria, en esta olimpiada que se celebró el nacional en Huastepec, nos trajimos la medalla de oro, ¿no? Por ejemplo. ¿De dónde quiera preguntarle? De esos seis que fueron, que representaron el estado, ¿de dónde eran? Pues eran de Huitzuco, de Acapulco, de Zihuatanejo, ¿sí? Y nosotros, independientes de que estamos en la universidad, no favorecemos a las preparatorias y no les cobran nada, ¿no? Por supuesto. Este niño estaba todavía en secundaria, pero participó en la Olimpiada de Preparatoria porque lo descubrimos desde hace mucho tiempo, sus papás lo motivan bastante y ahí lo llevamos, ¿no? Entonces sí tiene resultados la Olimpiada. Hoy aplicamos a CONACYT a ver si de veras nos responde con un proyecto, ¿no? Ojalá, seguramente. Pues quién sabe, ¿no? Porque ahí ofertaba hasta ofrecer nada más el 50%, ¿no? La convocatoria, pues no se vale. Y entonces son esfuerzos del profesorado de la facultad que participa en este proyecto, que lo encabeza el doctor Juan Carlos Piceno, ¿no? Muy bien. Hablaba del profesorado y esto involucra pues factores muy complejos o variados en cuanto al perfil del profesor que está al frente de una clase de matemáticas. Interviene el sindicato, intervienen muchísimas variables, pero ¿cómo cribar esto? ¿Cómo sensibilizar o cómo mejorar esta didáctica de las matemáticas entre los profesores? Más allá de los convenios, de que ustedes ya nos han dicho muy bien acá, ¿qué es lo que les ha funcionado como para que un profesor se convierta en buen profesor de matemáticas? No sé si... Bueno, pues la matemática educativa, como cualquier campo científico, tiene múltiples líneas de investigación. Una de esas líneas de investigación es la que versa sobre la formación, el desarrollo profesional del docente de matemáticas. Y en ese sentido, por ejemplo, las investigaciones dicen que no es que el profesor sea malo y no que toda la culpa sea del profesor, claro. Sino más bien hay que buscar los escenarios que le permitan al profesor resignificar su saber matemático, sostenerse, revalorizar su profesión, claro. Su propio saber matemático. Si no tiene las suficientes herramientas matemáticas, pues darle espacios, escenarios, darle estrategias para que él resignifique su saber y a la misma vez pueda regresárselo a sus estudiantes. Entonces, bueno, existen estudios que versan al respecto. Nosotros, por ejemplo, estamos apostando hacia ese aspecto, porque es verdad, o sea, en las aulas de matemáticas hay profesores que a lo mejor tienen muchas ganas de ser profesor, pero no tienen, todavía no encuentran cómo trabajar esos aspectos, por las razones que sean, pero ya están ahí. Y ahí van a estar unos 10 años más, tal vez, o más. Entonces, ¿cómo trabajar con ellos? Pues dándoles esos escenarios, invitándolos a reflexionar sobre los saberes matemáticos y sobre cómo innovar la práctica docente con tecnologías. Yo, por ejemplo, desarrollo una línea de investigación sobre la modelación y cómo la modelación permite incluir prácticas en el aula de clases que desarrollan el conocimiento matemático o que pueden hacer emerger, surgir argumentos matemáticos, dependiendo de la línea que nosotros queramos trabajar. Entonces, son múltiples aportaciones que ha tenido la matemática educativa para este problema. Claro. Desarrollo profesional docentes, jóvenes talentos, por ejemplo, los jóvenes que participan. Que descubren, ¿no? Acá en las Olimpiadas. Sí. Muy bien. Doctor, ¿quiere comentar algo sobre este aspecto? La pregunta es cómo encontrar las mejores herramientas o cómo favorecer o reproducir las mejores herramientas pedagógicas para elevar el rendimiento de las matemáticas en cualquier nivel educativo, ¿no? Bueno, en nuestra área en estadística,
hay un cuerpo que incide en la maestría que trabaja la didáctica de la estadística. Es, creo que todavía un poco incipiente, pero sí está la preocupación. Ya hay varias tesis en proceso sobre estos aspectos, ¿sí? Y por otro lado, pues realmente nuestra área de estadística, pues digamos, es necesariamente tratar de darla a conocer más allá de las aulas, ¿no? Y el caso de la maestría es profesionalizante, en el sentido de que lo que promovemos es que esta área sea, el área de estadística, sea conocida en las distintas disciplinas, y por lo cual al posgrado, la maestría, se aceptan profesionistas de distintas áreas, ¿no? Bueno, ya hemos tenido algunas experiencias sí, sobre ello, y realmente ha sido experiencias muy agradables. Bueno, un abogado que recientemente egresó con mucho entusiasmo, hizo todo una tesis precisamente sobre problemas de la violencia, lo que es. Pero igual, como un abogado, un médico, ¿sí? Tenemos ahora en esta última generación una médico del Seguro Social que está interesada en adquirir las herramientas de estadística para mejor profundizar y mejorar sus publicaciones. Sí, y eso son cosas que nosotros en nuestra área siempre procuramos que se conozca, porque desafortunadamente a veces nos limita mucho esa situación. Bueno, doctor. Pues bueno, yo creo que el tratar de concientizar a los colegas, profesores, de su importancia dentro de nuestra sociedad es fundamental. Y yo creo que la matemática educativa, yo creo que hace un buen papel. Yo creo que nuestros colegas de educativa están trabajando en ese sentido. En matemáticas básicas, que es donde yo pertenezco, a la Academia de Matemática Básica, también tenemos esa preocupación. Sin embargo, pues también es bien cierto que nosotros atendemos más bien el desarrollo de capital humano dirigido hacia la investigación. Sin embargo, muchos de nuestros egresados también se han incorporado a la docencia, y es ahí donde creemos que estamos teniendo ese impacto, que a través de ellos podemos cambiar la forma de pensar de muchos de sus colegas, y que podemos, en algún momento vamos a poder cambiar la perspectiva y la percepción que tienen los propios profesores de los diferentes niveles académicos acerca de su quehacer como matemáticos. Muy bien, pues antes de ir a corte quiero hacerles algunos anuncios. Uno de ellos es que viene un evento muy importante para la matemática guerrerense, por la influencia que tuvo un personaje, el doctor Carlos Simas. Dani, no sé si tengamos oportunidad de ver aquí la invitación. Maestro Efraín, no sé si quiera comentarnos. Sí, realmente es una deuda histórica que tenemos nosotros con Carlos Simas Yankel, porque él, pues ese es uno de las personas con las que dio origen la matemática educativa en México, y que ahora se ha extendido a América Latina y parte de Europa, junto con el doctor Eugenio Filloy Yague. Carlos Simas desafortunadamente murió en el año 2010, y pues nosotros creemos que hay que reconocerle, porque pues tuvo la fortuna de formar a mucha gente, o tuvimos la fortuna mucha gente ser formado por él, pero además, tal vez si no hubieran tomado esa iniciativa allá por el año de 1970, habrá que decir que Carlos Simas le encarga a la Secretaría de Educación, al Departamento de Matemáticas Puras del Politécnico, que elaboren los libros de texto de primaria, y él acepta el reto, pero pronto se da cuenta de que no sabe nada para cómo elaborar esos libros de texto, ¿no? Sin embargo, los tuvo que hacer. En 1973 se hizo la primera reforma educativa de la educación básica, y entonces fue ahí donde pues se conoció lo que hacía Carlos Simas, ellos reconociendo autocríticamente que poco conocían al respecto. Sin embargo, se dieron a estudiar por el mundo qué es lo que se hacía, y generaron, digamos, esta idea de la matemática educativa. ¿Qué es la matemática educativa? A diferencia de lo que es didáctica de la matemática, a diferencia de lo que es educación matemática.
La didáctica de la matemática la inician profesores, pedagogos y psicólogos y generan todo un desarrollo de la didáctica pensándola como que el problema de la enseñanza son los métodos. Por otro lado, los matemáticos puros, desde el año de 1900, a partir de Felix Klein, un matemático destacado, geómetra, considera que para hacer aprender a los estudiantes, ¿sí?, hay que centrar, si bien el foco en la matemática, fundamentalmente en el profesor, y es una combinación de métodos y atención de la matemática. Y la matemática educativa creada por estos personajes, Carlos Simas y Eugenio Filloy Yagüe, es que los problemas de la enseñanza de la matemática se inician, la identificación de los problemas se inicia con la matemática misma. Es decir, desde la matemática, ver cuál es la problemática. Se adelantaron un poco a lo que después un matemático francés, Chevalard, llamó la transposición didáctica, que consiste en cómo convertir el saber matemático sabio en un saber a enseñar en la escuela, y crea con ello el concepto de matemática escolar. La matemática escolar no debe ser la matemática científica, debe sufrir una suerte de transformaciones hasta llegar al aula, y el último transformador es el profesor. Algo así como la transferencia del conocimiento del saber matemático hacia el estudiante. Pero modificado, Okay. modificado, manteniendo invariantes lo esencial del concepto matemático, pero tiene que ser transformado. No puede ser, la matemática no fue construida para enseñarse. La matemática fue construida, la ciencia matemática, para resolver problemas. Luego se consideró que eso había que transmitirlo a las generaciones a través de la escuela, y está en la escuela, y por suerte que está en la escuela. El asunto es qué matemática escolar es la que habrá que tener, y en eso enfocaron su atención estos colegas. Desarrollaron a partir de ello pues investigaciones, crearon el primer proyecto de maestría en matemática educativa en el CIMBESTAB, del cual yo soy de la segunda generación de ellos, y después lo difundieron hacia los estados de la República, de manera tal de que hoy hay, no sé, una docena o más de posgrados de matemática educativa en el país. De la Universidad Autónoma de Guerrero. La segunda en el país. Correcto. Pues están todos invitados, colegas de la red, público que nos escucha, a esta ceremonia solemne de homenaje póstumo al doctor Carlos Simas Yagüe, ¿está bien? Yagüe, sí. El próximo 28 de febrero de este año a las 11 horas en la Facultad de Matemáticas en Acapulco, Guerrero, que como está ubicada en Carlos C. Adame, en la calle Carlos C. Adame, hasta Chilpancingo, entre, que pudiéramos 6 decir... de enero y Cuauhtémoc. Exacto, entre 6 de enero y Cuauhtémoc, entrando casi por la garita, ¿no? Sí. No, por acá está un poco fuera del radar universitario, pero están en un excelente lugar. Están todos invitados a esta ceremonia, donde estará el rector de la universidad, el doctor Javier Saldaña, el director doctor Armando Morales Carballo, el maestro emérito del Aguagro, el maestro José Efraín Marmolejo Vega. Pues dejamos con esta invitación para volver a un corte, y quisiera para regresar 2 preguntas. ¿Qué se necesita para elevar el impacto social de las matemáticas? Y en segundo, ¿qué problemas resuelven las matemáticas? Ahora que tocó este punto el maestro Efraín Marmolejo. Regresamos en unos segundos después de este corte. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Facultad de Matemáticas, invita a los jóvenes que terminan el bachillerato y que tengan inclinación por la matemática a que estudien en nuestra escuela la licenciatura en matemáticas. Esta licenciatura está constituida de un tronco común y de 4 especialidades: matemáticas básicas, estadística, computación y matemática educativa.
continuamos con esta interesante charla con los colegas de la Facultad de Matemática, analizando el impacto social de las matemáticas. Y antes de eso quiero decirles pues que están abiertas las fichas, el proceso de inscripción a la licenciatura que ya veíamos en el corte, la licenciatura en matemáticas, con 4 opciones terminales. Están abiertas la convocatoria para 2 posgrados del PNPC que van a abrir seguramente en agosto, Sí. y están en proceso ahora de admisión. Pues También hay una licenciatura en matemática educativa pero bueno, pues aquí para profesores en servicio. para los que están en En activo. servicio. Perfecto. Pues, Exactamente. subdirector, vamos. Efectivamente, la Facultad de Matemáticas cuenta con diversos programas educativos. Tenemos la formación en TSU, Técnico Superior Universitario en Informática. Tenemos la licenciatura en Matemáticas con 4 vertientes, 4 salidas, que es computación, estadística, matemática educativa y matemáticas básicas. Y tenemos la licenciatura en Matemática Educativa, que como bien dice el profesor Efren, es una licenciatura que está pensada para los profesores que están en activo y que de alguna manera no tienen terminada su licenciatura en matemáticas, pero ya están dando clases de matemáticas. Esa licenciatura, perdón, es presencial o semipresencial. Es semiescolarizada. Sí, ¿verdad? Por la Exactamente, característica. por su esencia misma, tiene que ser semiescolarizada para poder dar cabida a que los profesores Claro. continúen con su actividad profesional, con su actividad laboral, y se imparte los jueves, viernes y sábados, jueves y viernes por las tardes, y los sábados, Todo el día. los Más o sábados menos en la probablemente mañana. de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Perfecto. ¿Sí? Y tenemos 3 maestrías aquí en Acapulco. Se tiene la maestría en innovación de la práctica docente en matemáticas, la maestría en métodos estadísticos aplicados y la maestría en ciencias matemáticas. Son 3 programas educativos, 3 maestrías que están en el PNPC, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Por lo tanto, los estudiantes cuentan con una beca, pueden optar por una beca, que la verdad es bastante atractiva para que puedan solventar sus estudios. Y en Chilpancingo se cuenta con doctorados. Aquí en Acapulco estamos trabajando para abrir un doctorado en matemáticas también. Muy bien, pues una oferta, como ven, bastante completa desde el técnico superior universitario, que son 2 años. Un año. No, en el técnico superior universitario Son 2 tenemos años. 2 años, la licenciatura en matemática educativa 3 años, 3 años. la licenciatura en matemáticas en su nuevo plan que acaba de incorporarse, que es el 2019, 4 años y medio. Que son las presenciales. Es la presencial, exactamente. Ok. Y bueno, los las de maestrías de maestría, 2 años. 2 años y más unos meses para la titulación, ¿no? Exacto. Pues ahí 3 meses. 3 para meses. titularse, sí. Bueno, unos meses, pero en realidad ya con el tiempo encima, que como decía el doctor Octaviano, ya apurándolos porque si Tenemos no que- se van Se nos van. y no terminan la tesis, pero pues si están en PNPC es porque han logrado consolidar ahí la eficiencia terminal, que es lo Claro. más complicado. Bueno, esa es la oferta educativa, son los programas educativos que ofrece nuestra Facultad de Matemáticas. Y yo les preguntaba hace rato, ¿qué problemas resuelve la matemática para que aquellos, excepto los de la licenciatura en matemática educativa, la matemática más básica, qué problemas va a resolver maestro Fred? Bueno, pues es una diversidad, ¿no? Claro. Las intervenciones de la matemática, más allá, no voy a hablar de la parte educativa, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, yo diría que la matemática, a diferencia de las ciencias fácticas y a diferencia de las ciencias sociales y humanas, es un elemento transformador de la naturaleza, pero de manera indirecta, porque se expresa en todas las disciplinas científicas. Hoy hables un libro de economía y te das cuenta de que si no tienes las bases matemáticas no puedes interpretarlo, ¿no? ¿Sí? Y cada vez las ciencias todas tienden a matematizarse, es decir, a usar el método de validación del conocimiento matemático, ¿no? Que es la demostración, precisamente. Las ciencias experimentales, como son la física, la química, la biología, lo hacen de esa manera experimental, pero ya el proceso de explicación y validación lo hacen usando la matemática también. Es decir, está en todas las disciplinas científicas. Aún
cuando estudiamos y dicen, bueno, yo me voy a las ciencias sociales porque no hay matemáticas, o cuando investigo, yo estudio métodos cualitativos porque no hay matemáticas. Eso es un hito. Pero es un mito, claro. Es un hito. Un abogado, por ejemplo, Claro. tenemos un egresado, por ejemplo, de nuestra maestría, que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué hace? Es matemático. ¿Qué hace él? Bueno, pues lo sientan junto a los proyectistas a escuchar cuál es el problema, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer en la Suprema Corte? Pues estudiar todos los elementos de controversias constitucionales que surgen. Sí. ¿Y qué hace el matemático? Identifica el problema, construye el modelo lógico del asunto y se lo ofrece al proyectista. El proyectista le da el cuerpo de ley y le propone al magistrado la defensa o la impugnación correspondiente. Claro. Es decir, y es una rama en la que realmente si queremos formar abogados constitucionalistas, pues no pueden eludirlo, ¿no? Claro. Los mismos politólogos, No, por supuesto. la teoría de juegos, la estadística, Sí, sí. la optimización, son cosas necesarias de su conocimiento. Pero Es- aún los métodos cualitativos como el QCA, el Comparative Quality Analysis, el software de análisis cualitativo por excelencia, tiene un componente matemático muy fuerte. El NVivo, por ejemplo, para poder hacer referencias o figuras, etcétera, tiene este componente por el cual no nos escapamos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, vemos nosotros el desarrollo de las ciencias computacionales. Sin la matemática, que es la que subyace a ellos, no podría desarrollarse. En ese sentido, ¿no? Pero aún, hasta para resolver conflictos sociales sirve la matemática, ¿no? Por En supuesto. los problemas, en los diferendos de tierras, por ejemplo, ¿sí? Sí. Que se resuelven a ver quién mata a quién, ¿verdad? Primero. Bueno, eso era antes, Sí. ¿verdad, profesor? No, todavía se da, ¿no? Sí. Hoy, A hoy resolver puede esos. ser. O sea, es tan diversa las aplicaciones que tiene la matemática, sobre todo en las ciencias modernas, ¿no? Como lo hacen ustedes con la biología, por ejemplo, Sí. ¿sí? El doctor te podrá dar cuenta más específica, más especializada, pues yo hablé un poco de la generalidad de la aplicación de la matemática, pero tiene aplicaciones muy específicas y muy directas en cada área de conocimiento, ¿no? Simplemente para que funcione de manera coordinada un semáforo, tendría También, que construirse un modelo de coordinación, ¿no? que es Pero- un gran problema en así es. Acapulco, por ejemplo, Por ¿no? supuesto. Aquí no hay ningún No hay un estudio estudio. específico sobre eso. Sí, sí. En un tiempo le pidieron a la facultad hacer cuál sería el tiempo en Semana Santa para evitar ese problema de tráfico en el trayecto de la Diana a Icacos, ¿no? Y se hizo el conteo. Esto lo hicimos con la colaboración de un colega cubano, el doctor, ¿cómo se llama el peloncito negro? Bouza, ¿no? Con el doctor Bouza. Hicimos eso, se entregó al municipio y no lo aplicaron, ¿no? Nos pidieron una vez un estudio de movilidad de la ciudad, les hicimos el proyecto y tampoco lo aplicó el ayuntamiento, ¿no? Acudieron a la escuela a pedirnos que hiciéramos un estudio sobre el tráfico del Acabús ante el conflicto que había de que si quitan el árbol, que si no quitan el árbol, aquel, claro, ¿no? claro. ¿Verdad? Lo de la ceiba, ¿no? Sí, pues no sé, ese no se pudo concretar porque pues lo resolvieron antes, dijeron que se quede, sin ningún estudio ni nada, ¿no? Y ahora se ve el asunto. Por cierto, no ha habido ningún conflicto, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hay autos que invaden ese carril, el carril El de la causa. del Acabús, con la peligrosidad que tiene el poderse encontrar con uno de esos autobuses, ¿no? Claro. Pues una gran variedad, maestro, de uso de las matemáticas que las encontramos todos los días en la cotidianidad. Pero maestro, iba a decir algo sobre la biología. Recuerdo que usted es parte de las, La biomatemática, sí. de las especialidad, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que muchas veces hemos escuchado la tan trillada frase de que la matemática está en todas partes. Y bueno, yo creo que yo no puedo pensar un mundo sin matemáticas porque realmente la matemática está presente en la medicina, está presente en la biología, está presente en la economía, está presente hasta en el fútbol, ¿no? O sea, detrás del fútbol, pues, no solamente en las estadísticas, sino en el diseño de cómo se va
a dirigir el equipo, hacia dónde va la trayectoria del balón, quién va a hacer, todo ese tipo de cosas Bueno, están en el estudiadas. béisbol hoy ya se especula que ya no dirige el coach, sino que es la computadora que está modelando ahí el comportamiento. Exactamente, todo tiene que ver con probabilidades, tan solo el saber cuál es el récord de bateo de un jugador. Eso ya permite meter a un emergente o no meter un emergente, o a cuál es la velocidad a la que corre uno de ellos. Bueno, ya meten un corredor emergente. Así cosas es zurdo el coach, exactamente. El pitcher, quién va acá y bueno, qué claro. probabilidades. Ese tipo de cosas ya están bien estudiadas. Pero bueno, hablando un poquito de la biología matemática, que es una de las líneas de investigación que yo cultivo, pues efectivamente la matemática, estudiamos procesos biológicos que tienen que ver, que pueden ser de tipo epidemiológico, que pueden ser de tipo médico, enfermedades sistémicas, y tratamos de hacer la modelación, hacemos la modelación matemática de ese tipo de problemáticas y encontramos solución a esos modelos que de alguna manera responden a una solución del problema biológico. Entonces, ahí hemos estudiado, por ejemplo, cómo se disemina el dengue en el estado de Guerrero, ¿sí? Hemos focalizado qué lugares son en los que hay que tener mayor cuidado, a los que hay que atender con mayor cuidado para poder evitar la propagación del dengue. Hemos estudiado el Zika también, como enfermedad de transmisión vectorial, pero también hemos estudiado la diabetes. Tenemos modelos matemáticos de diabetes y bueno, no solamente de eso, sino que hemos tratado también de ver problemas sociales. Tenemos por ahí modelos que hemos hecho acerca de la violencia, acerca del bullying, ¿sí? Acerca de los problemas alimenticios de la juventud, la bulimia y la anorexia. Y bueno, realmente la matemática es tan noble que nos permite modelar casi cualquier fenómeno con la precisión que estemos dispuestos a pagar. Es decir, todo tiene un precio. Entonces, entre más precisión queramos en los resultados, pues más complicado es el modelo y más difícil de analizar analíticamente. Afortunadamente ahora, como dice el profesor, tenemos una herramienta potentísima que son las computadoras que nos permiten resolver numéricamente estos problemas. O modelarlos, ¿no? Ajá. Hay una... Perdón, doctor. Sí, efectivamente la matemática está presente casi en cualquier espacio y bueno, lo que la matemática hace en general es la modelación. O sea, la diferencia entre el área de estadística y la matemática básica es el componente estocástico, ¿sí? Es decir, lo mismo podemos generar modelos para el dengue con matemática determinística como con estadística, ¿sí? que lleva el componente estocástico. Bueno, un ejemplo que es un poco más conocido es los modelos econométricos, que finalmente lo que hacen es tomar la teoría económica, combinarlo con la metodología estadística para dar pie a lo que es la econometría. Cito este ejemplo porque es mucho más conocido, pero en general la estadística, como lo señala el doctor Juan Carlos, la matemática en general nos sirve para modelar, ¿sí? Qué tan bueno, qué tan malo puede ser, dice un autor, un estadístico, que los modelos, nunca hay el modelo perfecto, y siempre elegimos el menos mal. A veces decimos que es el modelo adecuado a los datos. Eso es esencialmente, sí, y la estadística, bueno, es modelación. Hay otro nivel, ¿no? En el términos de la exploración de los datos, metodología para la exploración de los datos cuando tenemos grandes bases de datos, y eso hoy justamente se está desarrollando lo que está conocido como la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque ahora abundan los datos, sobre todo en las redes sociales, ¿sí? Entonces se requiere de la metodología estadística conjuntamente con la computación, como es la minería de datos, Big Data, minería de textos, lo que señalabas con De Vivo, con todas esas cosas, nuevas herramientas utilizando las nuevas tecnologías en computación. Ahora, ¿esta ciencia de los datos no es en sí mismo la estadística?
Ese básicamente, sí, es el mismo razonamiento. Sí, pero incorporando todo esto nueva tecnología. Las nuevas como la minería de datos, que bueno, claro, es un área muy amplia, que está retomando distintas metodologías que ya existían, ¿no? Una de ellas, pues, los modelos de árboles de clasificación y regresión, que no es lo tradicional de la regresión, que tiene el supuesto de una recta, sino cualquier estructura de relación, de dependencia. Esto desde 1986, con varios autores de la Universidad de Texas, pero es una de las áreas. Pero así como eso, los análisis de clústeres, que ya existían, pero que están considerados ahora dentro de esta área de minería de datos. Colegas, pues hablando de datos, quiero decirles que se nos fue el tiempo, se nos fue la hora, y les agradezco muchísimo. Quiero comentarles brevemente, no sé si por la visualización que tengo, pero algunos mensajes se me perdieron en el celular. A Lulú les manda saludo a todos. José M. Castañeda dice que es muy cuate de Octaviano. Le manda saludos. La doctora Elsa, la doctora Mariela, Omar Segura, le manda saludos a la doctora Magali, una catedrática dedicada a la enseñanza de las matemáticas y cual tuvo el honor de que le impartiera clases. Manuel Fierro, saludos a todos de la Facultad de Matemáticas. Bueno, a todos por ahí que están por allá, y disculpen, se me barrieron, ya no están visibles los comentarios. Para cerrar el programa, pues yo les pediría que un saludo, una reflexión final sobre este tema, que esperemos haya sido del agrado de nuestro público. Doctor, empezamos. Muchas gracias. Pues yo hacerles la invitación al público en general para que se animen a sus niños, se animen ustedes a estudiar matemáticas, acercarse a la matemática. Se van a dar cuenta que la matemática es muy noble, es una profesión que actualmente no está todavía saturada. Hay oportunidades de trabajo y sobre todo es muy satisfactorio esta noble profesión. Entonces yo los invito a que se acerquen a la Facultad de Matemáticas, donde siempre habrá actividades para ustedes y siempre serán bien recibidos. Bueno, pues ese dato de que casi todos ya están con posibilidades de emplearse después de la maestría es muy alentador, ¿no? Sí, de hecho, desde la licenciatura, sí, tenemos la fortuna de que desde la licenciatura nuestros estudiantes tienen trabajo. Sin embargo, claro, una maestría y un doctorado siempre mejoran las posibilidades. Sí. De abrirse al mundo, ¿verdad, doctor? Exactamente. Sí, bueno, efectivamente yo también llamo a todos nuestro auditorio a dedicarse a esta disciplina, la matemática, que es un área que, bueno, personalmente y veo que es muchas satisfacciones, ¿no? Y yo siempre les digo a mis estudiantes, esto es para gente normal, esto es solamente gente que quiere conocer, ¿sí? No es para genios, no es simple y llanamente, si les interesa, ahí vamos a estar, pueden incorporarse a la licenciatura, a los programas de posgrado, ¿sí? Estamos en tiempo, afortunadamente, para que en este próximo ciclo los tengamos en nuestras aulas. Muy bien, maestro Fred. Lo más hermoso de la vida son las matemáticas y las mujeres. Bueno, ¿qué dirá la doctora? No podemos negar eso. No va a recibir no voy a refutar la afirmación del maestro. Bueno, en efecto, están cordialmente invitados a ser parte de nuestra comunidad de matemáticos en la Facultad de Matemáticas, en cualquiera de los nodos, Chilpancingo, Tasco el Viejo y Acapulco. Todos serán bienvenidos y para todos hay un espacio en donde podemos reflexionar juntos acerca de cómo se desarrollan los saberes matemáticos, cómo con el saber matemático podemos apoyar al desarrollo científico y social en general. Y bueno, voy a hacer un comercial también. Okay, venga. El 27, 28 y 29 de febrero vamos a desarrollar en la Facultad de Matemáticas el primer coloquio que va a tratar sobre las reflexiones acerca de la innovación de la práctica docente, y el día 28 por la tarde, de 4 a 8 de la tarde, va a haber 4 talleres simultáneos y todos están invitados, los que aún no han hecho su registro, hay todavía espacio para profesores, estudiantes o todo aquel que esté interesado en acercarse a la matemática en general.
26. 27, 28 y 29 de febrero. En la Facultad de Matemáticas Correcto. se va a desarrollar el primer coloquio. Y el 28 son 4 talleres. Viene el doctor Cantoral de CIMESTAF, vienen colegas, viene la doctora Silvia Hernández de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Armando Morales Carballo, el director, Sí. y el doctor crisólogo Dolores Flores Sí, de la Dirección de Posgrado. Van a, El director de posgrado de la universidad. Y además la ceremonia de homenaje. claro, póstumo. en la El mañana. viernes por la A mañana. las El viernes 11. por la mañana y por la tarde los talleres. Para Muy tener bien, actividades. excelente, pues es una valiosa oportunidad para que toda la comunidad universitaria y interesados puedan acercarse a ver el interesante trabajo que se realiza en esta Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Yo quiero decirles que estamos con buenas experiencias, hemos tenido 2 estudiantes, una mujer y un hombre, en la maestría en ciencia política, como de estancias, como una estancia académica, y la verdad son personas que yo les reconozco su profesionalismo, su dedicación, que realmente están formando buenos profesionistas con valores de éticos y profesionales muy elevados. Por eso mi reconocimiento y agradecimiento. Esperemos que este año tengamos otra oportunidad de estancia, porque estamos muy contentos con eso, y lo han hecho, creo, con otros programas educativos. Y a ustedes, pues, nada más que agradecerles el favor de que nos hayan acompañado a este programa con las matemáticas, que seguramente les dejará mayores inquietudes, que puedan acercarse a esta maravillosa área de las ciencias matemáticas, perdón. Por nuestra parte, pues es todo. Nos vemos el día de mañana en una sesión más de este programa Relades TV. Por hoy, pues nos vemos hasta mañana a las 9:30 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.